Aquí lo vea, no es lo que quiero. Bueno, tal vez si abro la pizarra completa, al menos se alcanza a ver en la pantalla. Es habitual, va a ser un gráfico grande, para que tal vez sí se vea esto de pronto en la proyección de quienes están en línea. Imaginen el sistema que habíamos estudiado en la identificación gráfica, ¿no? Que era GDS igual acá entre tau S más 1 por E elevado a la menos tau S. De hecho, este sistema, por naturaleza propia, es no lineal. Tiene una no linealidad. Aquí está. Es exponencial, porque es un exponencial complejo. Y eso de alguna manera nos permite definir un sistema que tendría una respuesta de estilo, por ejemplo, ante un estímulo de un escalón. ¿Okay? El tiempo muerto, en este caso, sería esto. ¿De acuerdo? En el caso de sistemas en tiempo discreto, recuerden, habíamos asumido que z era igual a e a la t por s. ¿Está bien? Asumiendo que, por ejemplo, aquí tomamos muestras en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, etcétera. Entonces aquí tendríamos aproximadamente 2 muestras equivalentes a este retraso. ¿Se ve? Asumiendo entonces la propiedad de traslación real que ahora mismo estamos proponiendo, este teta equivalentemente podría ser representado como e a la menos más 8. Ese delay sería z elevado a la menos 2 veces o a la menos 2. Serían 2 muestras nada más. Que es la bondad de lo que pretendemos estudiar aquí con la propiedad de la traslación real, en donde la transformada z de una secuencia x de k que está retrasada en la muestra es igual a la transformada z de x de z por z elevado a la menos n. Entonces, volviendo al ejemplo, perdón, ya me regreso. Volviendo a este ejemplo, si aquí fuesen 2 muestras y tuviésemos la oportunidad de pasar al dominio discreto a este sistema, este HGP Z, luego veremos cómo queda, sería igual a la transformada Z de la salida entre la entrada, que es la definición de la función de transferencia discreta, multiplicado por el retraso de tiempo, que es Z a la menos 2 en este caso. ¿De acuerdo? Esta es la bondad directa de trabajar con la propiedad de la traslación real de la transformada Z. ¿De acuerdo? Y se trata para retrasos como para adelanto. Nada más que el adelanto tienen que considerar las condiciones iniciales. La transformada Z de x de k más n sería la transformada Z de x por z elevado a n menos la transformada, no, z elevado a n por x igual a 0 menos, y hay toda una expresión que se puede describir en forma compacta con la expresión que se presenta en la tercera línea. Por aquí un pequeño ejemplo de un operador NABLA de diferenciación, que sería igual a x de k menos x de k menos 1. Transformada z de esto sería la transformada de x de k, x de z, la transformada de x de k menos 1, z a la menos 1 por x de z, vamos a sacar factor común y aquí está. ¿De acuerdo? Suponiendo que fuera definimos nuestro operador y es igual a x de k más 1 menos x de k, en este caso, hallamos la transformada z de la transformación de adelanto, sería x por x de z menos por x de 0 menos x de z, sacamos el mismo factor común y evidentemente aquí aparece la condición inicial. ¿Ok? Está también la definición del estudio de la traslación compleja. Eso quiere, bueno, estudia un poquito en detalle, digamos, mirando que cómo se modifica una secuencia cuando multiplicamos por un exponencial. Al exponencial hay que muestrearlo también, un e a la menos at. Bueno, asumiendo que ese e a la menos at le muestreamos, sería e a la menos ak por t. Y nos queda el caso casi idéntico que la multiplicación por a elevado a la k, porque esto es constante y está elevado a la k, pero con una compresión adicional del valor de a.
Entonces hace el cambio de variable, digamos, de manera parecida a la primera propiedad que estudiamos, siendo para ese caso en específico la transformada z de x, pero el argumento cambia por z por e a la a elevado a la t. ¿Está bien? Por aquí un ejemplito, vamos a usar la misma transformada z de e elevado a la menos a por t, asumiendo que multiplicamos por el escalón y que conocemos la transformada del escalón, que es 1 entre 1 menos z a la menos 1, reemplazamos en z la variable z por e elevado a la a por t y nos obtenemos la expresión. Una posible aplicación de esta propiedad de traslación compleja nos permitiría hallar, por ejemplo, la transformada z del seno. Si podemos, si asumimos en este caso, que el seno, utilizando la identidad de Euler, del seno es e a la j omega t menos e a la menos j omega t entre 2j, y aplicando la transformada z a eso, entonces, bueno, presentamos uno por 2j acá, sería la transformada z de este exponencial complejo, la transformada z de este exponencial complejo, nada más aquí es tomado como mínimo común divisor, luego racionalizado para que no tengamos números complejos en el denominador, y con manipulación numérica al final del día llegamos a esta expresión final. Que eso sí, en verdad, ya termina siendo pura carpintería, ¿no? Aparte de algebraica. Y eso podemos contrastar con la tabla. Por acá estaba una tabla de pares transformados, en donde aparece la transformada z del seno. Aquí están potencias negativas, no obstante, lo que hemos obtenido acá está en potencias positivas, pero nada más daría falta el cambio. ¿De acuerdo? Muy bien. Un par de propiedades ahora, que siguen en consecuencia a la linealidad, transformación real, transformación compleja, multiplicación por una variable a elevado a la k, corresponden al valor inicial. En este caso es posible con la transformada z, si conocemos la transformación de una señal, conocer el valor inicial de una señal en el tiempo. Por eso dice, si conocemos la transformada z de f de t, entonces es el equivalente de evaluar f de z con z tendido a infinito, que nos daría el valor de f de t con t tendiendo a 0 o f de 0. El teorema de valor inicial. Por aquí un ejemplito, utilizando la transformada z del exponencial e a la menos a por t, e elevado a la menos a por t, tiene un valor inicial de 1, ¿no? Porque e elevado a la menos a por t en 0 sería e elevado a la 0, que nos da un valor de 1. Entonces nada más aquí quitamos la transformada z, y con z aplicando el límite a infinito, esto se hace muy grande y nos queda 1 entre 1, 1. ¿Está bien? Y el teorema de valor final, por otro lado, corresponde a, sería el límite, bueno, hay un error, límite cuando t tiende a infinito de la señal, es el equivalente a hallar la transformada z multiplicado por 1 menos z a la menos 1, evaluando con z tendiendo a 1. Si aplicamos a la misma señal el exponencial e a la menos a por t, bueno, fácilmente se alcanza a notar que esto sería con esto multiplicado por 1 menos z a la menos 1, con z tendiendo a 1, esto de aquí se vuelve 1 menos 1, 0, y el valor final de esta expresión sería 0. Que es consecuente con la versión asintótica, ¿no?, de la gráfica de una exponencial que empieza en un valor de 1 y dependiendo el valor de la potencia se acerca al infinito al valor de 0. Es en relación a propiedades fundamentales de la transformada z. Nos quedan muy pocas propiedades por revisar para ir a la parte más de aplicación, como la diferenciación compleja. Esto quiere decir que si multiplicamos no todavía ni la secuencia, sino una señal original por t, que en la secuencia, es decir, en la versión muestreada, significaría multiplicar la secuencia por k por t. El equivalente de eso es la transformada z de la secuencia original multiplicada por el periodo de muestreo menos z y derivado esto, ¿no? Tal como viene en la expresión.
De hecho, con esta expresión, con esta propiedad, podemos hallar de manera muy sencilla la transformada z de una rampa. Porque ustedes saben que si la rampa en el dominio del tiempo derivamos, tenemos, o el escalón, básicamente, ¿no? La derivada de t es 1, entonces, o la integral del escalón en rampa, es así. Bueno, partiendo de esto, sin importar las propiedades de señales, nos vamos que tenemos C, la relación discretizada tenemos KT, y de nueva cuenta, asumimos que vamos a multiplicar por un escalón para que utilice la definición de la rampa desde K mayor o igual que 0 hasta infinito. Entonces, asumiendo que conocemos la transformada del escalón, que es 1 entre 1 menos z a la menos 1, esto sería el equivalente a derivar la transformada del escalón, multiplicar por el tiempo de muestreo y por menos z. Y nos devuelve la transformada z de la rampa, unitaria en este caso. ¿De acuerdo? Que era una de las cosas que no analizamos como convergencia de la serie y dejamos con la intención de verificar con la propiedad de la diferenciación compleja. Eso en relación a la definición de la transformada z, a la génesis, bueno, hay muchas formas de llegar a la definición propia de la transformada z, que aquí utilizamos una que nos conviene para la aplicación. ¿A qué me refiero? A que con artificios sencillos y violar la regla matemática pudimos enlazar como aplicación que la transformada z es un modelo del proceso de muestreo de la señal de tiempo continuo. Luego, por ejemplo, en la formalidad de la definición de z con el marco de referencia de procesamiento digital de señales, se alcanza a notar que la transformada z es igual que la transformada discreta de Fourier en la circunferencial, plano discreto. Esa es la versión formal. Nosotros hemos hecho un análisis más conveniente para enlazar esto con la parte de muestreo, sobre todo en relación a la aplicación que encontramos. Y luego algunas propiedades han sido interesantes tanto para hallar otras transformaciones de señales conocidas como para enlazar propiedades de modelamiento como la traslación en el tiempo. Ahora bien, con esto completamos de alguna manera el análisis de la transformada z directa. Hay forma ahora de recuperar, digamos, una transformada z inversa, la secuencia o la señal original. Más que la señal original en el tiempo, a partir de la transformada z inversa, lo que podemos recuperar realmente es las muestras. ¿De acuerdo? Y recuerden ustedes que cuando muestreamos una señal, pues hay un sacrificio porque no conocemos de manera específica lo que pasa entre un instante de muestreo y el que sigue. Específicamente, a menos en la parte de aplicación práctica, asumiendo que usamos un circuito de muestreo y retención, de hecho, cuando leemos la señal, mantenemos constante ese valor para que opere el convertidor analógico digital, y pues, si hubo un valor por arriba o por debajo de ese valor constante, pues eso ya se perdió para siempre, ¿no? Definitivamente. Entonces lo que realmente recuperamos es la secuencia. Ahora bien, hay varias formas de hallar la transformada z inversa. Voy a empezar por uno que es más bien de característica práctica, que no pretende hallar una versión cerrada de la transformada z, sino a partir de la definición de la transformada z recuperamos las muestras, asumiendo que estamos estudiando señales del principio. Entonces, si es que tenemos la transformada z de una señal, vamos a asumir que esto es como una función de transferencia, ¿de acuerdo? Que corresponde a la transformada z que tenemos bajo estudio, multiplicado por u de z, asumiendo que u de z es un escalón, perdón, un delta de Kronecker, ¿de acuerdo? Porque al final de cuentas la transformada z del delta de Kronecker es 1, entonces no estamos cometiendo ninguna ilegalidad. ¿Está bien? Entonces, la transformada z es igual a la propia señal x de z entre u de z. ¿Ok? Asumiendo eso y conociendo también condiciones iniciales, que existe un causa
y principios de causalidad, o que todo empieza desde K igual que 0, aplicamos aquí una propiedad muy sencilla de desplazamiento en el tiempo para resolver casi como si se tratase de una ecuación de recurrencias de forma numérica iterativa. Por ejemplo, con la expresión original, el denominador vamos a multiplicar por x de z y el numerador por u de z. Recordando que u de z era la transformada del delta. ¿Ok? Entonces quedaría x de z menos z a la menos 1 por x de z más punto 24 por z a la menos 2 x de z. Esto es igual a 8 z a la menos 1 por u de z más 3 z a la menos 2 por u de z. ¿De acuerdo? Si desde este punto al que sigue, solamente con propiedades de la transformada z aplicamos una inversa, muy sencilla, entonces podríamos tener la transformada inversa de x de z, x de k. La transformada de x de z por z a la menos 1, de x de k menos 1. La transformada inversa de x de z por z a la menos 2 por punto 24, bueno, punto 24 por x de k menos 2, y aplicamos el mismo criterio con la multiplicación o los operadores que involucran la señal de ingreso u. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí creo que es todo bien, ¿verdad? Organizamos y lo que nos interesa es básicamente conocer la señal x de k. Entonces empezamos a iterar desde la primera muestra. Pues reemplazo x de k con 0, sería x de 0 es igual a x de menos 1 menos punto 24 x de menos 2 más 8 por u de menos 1 más 3 por u de menos 2. En este caso, tanto las señales de x como las de u para x de 0 tienen en todos los casos valores de 0, porque el argumento quedó menor que 1, menor que 0. Muy bien, voy a intentar hacer números grandes para que se alcance a ver quiénes nos acompañan en línea. Ya, voy a hacer los números grandes, perdón. Bueno, espero que más o menos haya quedado al menos verificado el primer caso de x de 0. Reemplazando los valores nos queda 0. Si ahora aquí reemplazamos x de 1, no va a ser grande, ¿no? X de 1, esto sería igual a x de 1 menos 1, nos daría 0, obviamente, ¿no? Menos punto 24 de x de 1 menos 2 menos 1 sigue siendo 0 de cualquier forma esto, ¿no? Este de aquí sería 0, este hasta este punto también sería 0, más 8 u de 1 menos 1, que sería 0, y más 3 u de 1 menos 2 sería menos 1. Bueno, obviamente u de menos 1 es 0, pero u de 0, como si uno fuera un delta, este vale 1, ¿no? Por 8, bueno, aquí el valor de 8, y ahora resulta que en la siguiente iteración hacemos x de 2 es igual a x de 2 menos 1, que es 1. Bueno, este x de 1 ahora vale 8. Ahora este vale 8. Más, etcétera, y continuamos la evaluación que nos va a dar otros valores y así nos vamos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, eso en relación a lo que hemos llamado aquí como método computacional, pero más bien es como un método iterativo. La idea es empezar a dar valores a los argumentos de las señales. No obtenemos una respuesta cerrada, sino como ustedes pueden ver, lo que realmente se termina por obtener, por ejemplo, vale la pena dibujar. Miren, siendo este K, he hecho una resolución solo para 3 muestras. Tengo algo para la muestra 0, para la muestra 1 y para la muestra 2, donde la muestra 0 vale 0, y la muestra 1 vale 8, la muestra 2 vale
3, si quiero tener más valores, pues debo seguir iterando, obviamente. No hay una expresión cerrada que corresponde a la secuencia utilizando este método, pero es bastante útil desde la perspectiva recursiva. Luego está el bien conocido, por decir, famoso método de expansión en fracciones parciales. Aquí nada más hay una pequeña regla. Cuando utilizamos las expansiones en fracciones parciales de la conversión de señales, en caso de que exista un cero en el origen de la transformada z de la señal, hay que expandir fracciones parciales x de z en z. Y hay uno o más ceros. Y una vez que esté hecha la expansión de fracciones parciales, luego esa z la recuperamos a la expresión completa y ahí convertimos, utilizando las tablas equivalentes. Si no hacemos este paso, vamos a tener inevitablemente cosas un poco extrañas como deltas de resultado. ¿De acuerdo? Eso para que si les llega a pasar, llega a aplicar todo bien, no sé qué pasa. Ahí la expresión es aplicar la expansión en fracciones parciales, que es un método matemáticamente muy conocido y se aplica tal cual directo, con la intención de que las fracciones parciales que obtengamos como resultado se puedan parecer a las expresiones clásicas que podemos hallar en tablas. Buscamos algo parecido, le escribimos y damos de vuelta el resultado. Veamos el ejemplo. El mismo caso, 8z más 3 entre z al cuadrado menos z más punto 24. Vamos a tomar, evidentemente, para hacer aquí una expansión en fracciones parciales, una factorización del denominador. Tenemos dos números que multiplicados me den punto 24 y sumados me den menos 1, menos 6 y menos punto 4, facilito. Y esto es igual, dos polos simples para la expresión en fracciones parciales, K1 entre z menos punto 6 más K2 entre z menos punto 4. Hay que hallar los valores de K1 y K2 con el método de fracciones parciales. Esto ya es sencillo. K1 es igual a multiplicar el mismo polo, ¿no?, en donde está la señal, por toda la expresión y evaluar en el polo. Reemplazando todo eso nos queda 39. Y el valor de K2, multiplicar z menos punto 4 por toda la expresión y evaluar en el polo. Y eso nos da igual a 31. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Reemplazamos 39 entre esto, menos 31 entre esto. Nada más voy a reescribir un poquito en potencias negativas. 39 por z a la menos 1 entre 1 menos 0.6 por z a la menos 1, menos 31 entre z a la menos 1, 1 menos 0.4 z a la menos 1. Si recordamos la expresión de anterior, a elevado a la k, esto es igual a 1 entre 1 menos z a la menos 1, o a elevado a la k menos 1, que sería lo mismo, ¿no? Lo mismo que la a elevado a la k, pero retrasado una muestra sería por z a la menos 1. Lo dejé intencionalmente aquí para que se pueda conectar con lo de la lámina siguiente, donde la a sería 0.6 elevado a la k menos 1 multiplicado por la ganancia, menos 31 multiplicado por 0.4 elevado a la k menos 1. Y si aquí le pedimos a esta expresión, esta es una expresión cerrada. Ahora vamos a ver dónde está aquí. Por ejemplo, bueno, nos dice, vamos a poner hagamos una definición de, no, más bien, sí, pongamos así, x1 de k y esto es igual a 39 por 0.6 elevado a la k menos 1 más o menos, ¿no? Menos 31 que multiplica 0.4 elevado a la k menos 1. Ok, esta es una función con un handle que me permite básicamente de manera sencilla hacer evaluaciones. Por ejemplo, si x1 le evaluamos con k igual a 0, pues ahí está, con k igual a 1. Tal vez aquí la condición inicial faltó, en relación a lo que nosotros habíamos hecho. O sea, x1, 8, x2 debería ser 11, como determinamos antes, x3, 9,
x4, etc. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos tener más valores, los que hagan falta, e incluso hacer un despliegue numérico, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a poner k desde 0, desde 1, desde 1 hasta 10, y allá, no sé, x igualado 1, le llamamos x1, creo, en este valor vector de k. Ah, ¿no se podía? Perdón. Ah, sí se puede, pero es el que tengo que hacer. Creo que solo si hago esto, ya vale. Sí. Se puede hacer de pronto una... hay un comando que se llama stem, que sirve para mostrar solamente muestras, k, x evaluado 1, por ejemplo. Y ya me van a hacer las muestritas ahí como resultado. Pero lo bueno aquí en el mensaje es que obtenemos la versión cerrada, ¿no? de las muestras. La versión cerrada, digamos, de la expresión de la transformada Z inversa. Muy bien. Metodológicamente hablando, con este método de transformada Z inversa, hay que evaluar la expresión, expandir en fracciones parciales, luego buscar las similitudes en tabla, reescribir y ya, con eso viene, ¿no? Y más bien dicho, reescribir en fracciones parciales, con esto mirar en tabla y obtener la transformada Z inversa. Hay un método que es un poco más directo, que se llama el método de integración compleja. Y parte de asumir que la transformada Z proviene de la versión muestreada de la transformada de Laplace, por lo que puedo aplicar como parte transformado una versión parecida a la transformada de Laplace inversa. ¿De acuerdo? Nada más, si pusiera E a la T por S, K, se vería esto como una expresión de Laplace inversa. Pero como igual la expresión termina siendo una integral compleja, no solo compleja de diferenciar, sino una integral compleja porque tiene números complejos, se resuelve por un método numérico. Y el método numérico nos dice que se resuelve esto con la sumatoria de los residuos de x de z por z elevado a la menos k menos 1, evaluando la sumatoria en cada polo de esta expresión. Veamos a qué se refiere con eso. En caso de que tuviésemos polos simples de esta expresión, esto se calcula el polo simple multiplicado por la expresión, evaluando todo eso en el mismo polo. O sea, casi como si fuera algo así como una expansión de fracciones parciales, ¿lo ven? Está medio parecido. De hecho, es muy similar, porque si tenemos polos múltiples, la expresión también se parece a la expresión de cómo se calcula una ganancia cuando tenemos polos múltiples en una expansión en fracciones parciales. Entonces, con esto, de manera directa, si lo aplicamos, sobre todo cuando hay polos en el origen, si no hacemos fracciones parciales, se obtienen resultados inhidratables, un poco más rápido, digamos. Por ejemplo, tenemos X de Z, tenemos dos polos simples, que le dan a hacer la expansión sobre X de Z por Z elevado a la menos 1, los polos que serían en punto 6 y en punto 4. ¿De acuerdo? Si multiplicamos el polo por la expresión, llevamos un polo que en este caso es punto 6. Y obtenemos directamente 65 por punto 6 elevado a la k. Y el segundo residuo, que es multiplicar z menos punto 4 por toda la expresión y evaluar en el polo, que es punto 4, nos devuelve esto. Sumamos los residuos y esa es la transformada z inversa. Ya no vamos por ninguna tabla. Nos salió ligeramente diferente desde una perspectiva numérica. Recuerda que la expresión anterior era algo elevado a la k menos 1, menos algo elevado a la k menos 1. Aquí tenemos otra cosa. Pero debería darnos el mismo resultado. Es más, vamos a probar eso. Voy a poner aquí 2, que sería igual depende de k. Y me dice que es 65 por punto 6 elevado a la k. 5 por punto 6 elevado a la k menos 77,5 multiplicado por punto 4 elevado a la k. Creo que estaba así.
Sí. Listo. Puedo poner x2 en la primera muestra, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Está claro? Este es un poquito más directo, digamos, para hacer resolución. O sea, no voy por una tabla intermedia buscando relación específica, sino que la verdad directamente obtengo un resultado. ¿Está claro? Desde una perspectiva ya de aplicación, eh, esto se puede aplicar de manera directa, digamos, a la solución de ecuaciones de diferencias. O sea, por ejemplo, supongamos esta ecuación de diferencias de x de k más 2 puede representar esta ecuación de diferencias cualquier cosa, cualquier sistema. No está ligado de momento a un sistema en específico. Entonces, x de k más 2 más 3x de k más 1 más 2x es igual a 0. Como tenemos adelantos de dos muestras, mínimamente necesitamos dos condiciones iniciales, el x de 0 y el x de 1. Aplicando la transformada z de la relación real de adelante, en este caso, z al cuadrado de x de z menos z al cuadrado por x de 0 menos z por x de 1, similar criterio en 3x de k más 1 para esta transformación en z, más 2x de 0. Reemplazamos las condiciones iniciales, esto sería 0, este sería 1 por z, etcétera. ¿No? Este sería z también, menos z en este caso, este sería. Agrupamos y nos devuelve este valor. En este caso, aplicando expansión en fracciones parciales, por ejemplo, podemos hacer una expansión de esta expresión de 1 entre z más 2 por z más 1. Y luego de que esté hecha la expansión, entonces, ¿qué es esta es la expansión? 1 más z más 1, menos 1 más z más 2, hecha la expansión así sin z, luego recupero z de este lado, y esto sí viene a un lado, entonces nos quedaría potencias negativas, 1 entre 1 menos z a la menos 1, menos 1 entre 1 menos 2z a la menos 1. Porque es lo mismo, menos 1 elevado a acá, más menos 2 elevado a acá. Y ya. Y con esto directamente podemos hacer una evaluación de la secuencia de resultado en cualquier valor de cada. Y está resuelta la ecuación de diferencias con transformada z como definición, propiedades y la z inversa con el método que ustedes elijan. Obviamente esta es una cápsula de la transformada z. No nos hemos, en este caso, interesado para la aplicación en conversar de la región de convergencia, por ejemplo, que es actual con los métodos transformada z en una aplicación un poco más matemática y formal. Nos interesa dejar el mensaje claro en relación a que la transformada z corresponde a un modelo que representa las muestras de una señal, o lo que es lo mismo, corresponde a un modelamiento del proceso de muestreo, que tiene, por la formalidad matemática, propiedades, principalmente es lineal, que nos habilitan a hacer procesamiento sencillo con las señales, a recuperar el dominio de la secuencia y conectar esto con aplicaciones como las ecuaciones de recurrencia. ¿Está claro? Perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Tanto quienes están aquí o conectados. Muy bien, vamos a tomar una pequeña pausa. Sirve que habilito aquí. Pregunto, Brian y Dayana, ¿se escuchó bien durante la sesión? ¿Hubo eco o todo estuvo bien? Ahorita puse audio para escucharles si nos pueden ayudar con esa retro. La imagen, pero del laboratorio. Bueno, no importa, porque igual estoy viendo allá. Ya, no importa. Si más bien tenemos menos espacio aquí, vamos a estar. Listo. Muy bien, entonces les mencionaba, lo que pretendemos hacer ahora es analizar en el dominio de Z, utilizando la transformada Z como herramienta, sistemas y posiblemente sistemas que provienen como base de estudio en el dominio de tiempo continuo. Entonces vamos a ver cómo discretizar sistemas. Para ello, muy posiblemente no terminemos la agenda completa en el tiempo que nos queda de sesión, pero sí nos interesa, al menos como
parte de la aplicación, mirar lo que hemos definido aquí como integral de convolución para hacer la simulación de un sistema discreto utilizando el MATLAB, ya a partir de una versión discretizada de un sistema propiamente. Entonces, bueno, la transformada Z permite, en relación a la teoría convencional que tenemos de señales de sistemas de tiempo continuo, aplicar herramientas y métodos convencionales de diseño, pero aplicados en este dominio que es el de tiempo discreto. Los sistemas de control en tiempo discreto, obviamente, pueden operar parcialmente en tiempo discreto mientras operan en algunas partes en tiempo continuo. Es más, resaltamos de nueva cuenta lo que hemos mencionado, que si en alguna parte del lazo de control se produce un cambio de dominio de una señal de continuo discreto, entonces eso hace que el sistema se deba analizar con teoría de control de tiempo discreto. ¿De acuerdo? Puede haber una combinación, pero domina ya de entrada ahí con el tiempo discreto o el procesamiento de señales en tiempo discreto. ¿Está bien? Evidentemente, esto es una repetición de lo que ya conocemos. Las señales en tiempo discreto asumimos que provienen de un proceso que involucra el muestreo. En eso no hay cambio. Y esto de aquí, como modelo de recuento de la definición de Z, entonces, ha sido tomar una señal en tiempo continuo y asumir que las muestras pueden generalizarse en un modelo matemático utilizando esta expresión, en donde es bien importante resaltar que el operador Z, visto como un operador que proviene de una transformación aproximada, es un retrasador de tiempo, ¿no? O un adelantador de tiempo. ¿Está bien? Y por eso podemos ponderar las muestras en amplitud y el retraso de Z nos devuelve intervalos de desplazamiento discretos en el tiempo. ¿De acuerdo? Esto ya quedó más o menos entendido. Ahora bien, en un muestreador convencional, ya hablando de una aplicación práctica, el interruptor se cierra en intervalos. Eso ya lo sabemos. Lo que pasa entre un intervalo de muestreo y el que sigue queda bastante en el aire. De hecho, debemos asumir, sin perder generalidad, que esa información se perdió para siempre. Pero en la práctica, sí sucede algo específico entre una muestra y la que sigue. Lo habitual es que se sostiene la señal a través de un circuito de retención. Es lo habitual en la práctica, pero no es la única opción matemática. Los circuitos de retención que permiten, o más bien dicho, los modelos de retención que permiten explicar lo que pasa en el intervalo de tiempo tau mayor que 0 y menor que una muestra t, que el tiempo de muestreo t, corresponden a opciones de modelamiento polinomial. Si tomo poquitas muestras, lo que puedo hacer es un modelamiento polinomial de orden sencillo, de orden 0, de orden 1 o de orden el que fuese, con la intención que nos interese, digamos, en relación a generar una explicación de lo que pasa entre un intervalo de tiempo y el que sigue. Habitualmente, y al menos en prácticamente todo lo que involucra la parte de aplicación, lo que se supone es que lo que pasa entre una muestra y la que sigue es que mantenemos constante. ¿De acuerdo? Con un circuito de retención que se llama retenedor de orden 0. Este circuito de retención, en inglés representado como las siglas ZOH, que significa Zero Order Halt, nos produce gráficamente el siguiente efecto. Si le damos las muestras de una señal, esto sería solamente los impulsos, evidentemente esto nos devuelve la versión continua de esa señal, como si fuese la evaluación de t por k de t. ¿De acuerdo? Y tiene consistencia con lo que pasa en aplicaciones prácticas en donde uno de los componentes importantes de un convertidor analógico digital es el circuito de muestreo y retención. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo podemos modelar este cambio? De hecho, la transformada Z nos permitió representar las muestras, pero no la retención. Eso está clarísimo, ¿verdad? Entonces debemos agregarle de alguna forma
este componente que nos complementa la parte aplicativa, lo que realmente está pasando en la práctica. Vamos a multiplicar entonces las secuencias. En cada caso, si tengo esta secuencia, para sostener hasta la siguiente muestra, matemáticamente hablando, voy a multiplicar por un rectángulo que tiene exactamente el ancho de una muestra y tiene amplitud unitaria. ¿Cómo represento un rectángulo? Bueno, está sencillo, digamos, matemáticamente hablando. Si tengo aquí un eje de tiempo t, vamos a asumir, por ejemplo, que este es un u de t, el azulito. Y luego se me ocurre matemáticamente representar otro u de t, pero desplazado. Este de color naranja es un u de t menos t mayúscula. Si restamos u de t menos este u de t mayúscula, el resultado evidente, si vamos a escribirlo de negrito aquí, sería este, con duración t. Sí, ¿verdad? Básicamente, ahí no hay mucho donde perderse. Ahora, esta expresión, asumamos que la llevamos al dominio de Laplace. Si aplicamos la transformada de Laplace de u de t, sabemos que eso tiene como resultado 1 entre s, ¿no? ¿De acuerdo? Y del u de t menos t mayúscula. Esa es la propiedad de Laplace de traslación real, que sería el mismo 1 entre s, pero por el exponencial elevado a la menos t por s, que es el tiempo que se está retrasando. ¿Está claro? Entonces, usando ese principio, que hemos propuesto aquí, con estos garabatos, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, la idea es hallar la función de transferencia o la relación matemática de este circuito que está convirtiendo los impulsos a la señal muestreada y retenida. Entonces, se supone que si la señal de resultado es h de t en el dominio de Laplace sería h de s, sería igual a la señal en el dominio que corresponde, y bueno, sería el x de kt por z elevado a la menos k, pero como eso sería la transformada z, ¿no? Pero como no tengo z elevado a la menos k en la sumatoria, sino que quiero meter el muestreo por la amplitud unitaria más la retención, que es el escalón, entonces aquí multiplico por el escalón en el dominio de Laplace. Entonces escalón que sería 1 entre s por e a la menos k t por s, porque este desplazamiento es deslizante por cada valor de k. ¿Está claro? Factor común en este caso. Esto de aquí no depende de k, 1 menos e a la menos t por s entre s sale de la sumatoria y nos queda h de s igual a esta expresión multiplicado por la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de x de kt por e a la menos kt por s. ¿Cómo se llama esto? Es la transformada de Laplace muestreada, o lo que es lo mismo la transformada z, ¿verdad? Entonces, visto desde ya una perspectiva completa, en donde hemos incluido este componente que mencionamos, tiene interés práctico, resulta que h de s entre esa versión muestreada x de s, que sería la transformada z al final del día, es igual al retenedor como función de transferencia, que nos quedaría la expresión 1 menos e a la menos t por s entre s. Es decir, esta es la función de transferencia de un circuito de muestreo y retención. ¿Está claro? Sí, por favor. Sí, claro, claro. Si tuviésemos un circuito de retención que tuviese una dinámica diferente, como por ejemplo hay retenedores de primer orden, que hace un retenedor de primer orden, interpola entre los valores de esta muestra y la que sigue. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí? Una rampa. Y la rampa no tiene una dinámica de 1 entre s, sino 1 entre s al cuadrado. Entonces cambia el orden de la dinámica del retenedor. Pero en la práctica, mayormente, nunca me ha tocado, a mí particularmente, tener un dispositivo de hardware que tenga un retenedor de primer orden implementado. ¿De acuerdo?
Muy bien. Entonces, con esto, digamos, tenemos la opción de complementar la versión de la matemática completa del proceso de muestreo de una señal. Porque pues, hace rato asumimos que muestreábamos y ahí tenemos solo las muestras, pero realmente lo que está pasando es que muestreamos lo que tenemos. Entonces, si es que representamos este delta infinito, ¿se acuerdan que este era el delta infinito que muestreaba? Evidentemente, en el dominio de Laplace, utilizando como un argumento completo dentro de la versión de la variable de tiempo continuo. Esto sería para que igual a 0, 1 más una muestra de retraso, más 2 muestras de retraso, más 3 muestras de retraso, todos con amplitud unitaria. Como aquí en este caso los exponenciales son negativos, se cumple que la convergencia de esta serie va a ser 1 entre 1 menos d a la menos t por s. Entonces, ¿qué sucede? Que desde la perspectiva de Laplace, este muestreador que habíamos propuesto desde el principio tiene esta función de transferencia. ¿Está claro? Ahora bien, si yo tengo una señal en el dominio del tiempo y me la llevo a Laplace y le paso por otro sistema, ¿eso cómo se llama? Puedo operar las dos señales en el dominio del tiempo y se llama convolución, pero si las multiplico en el dominio complejo, sigue siendo la convolución, pero termina siendo una operación algebraica. ¿De acuerdo? Entonces, a la larga, lo que queremos hacer es resolver este problema del muestreo para obtener una versión discreta del sistema de tiempo continuo. De manera concreta, trabajamos sobre la transformada de Laplace de la señal muestreada. Perfecto. La señal muestreada tenía esta definición. Muy bien. Resulta que esto de aquí sería lo mismo que la convolución de la señal original en Laplace por el muestreador, pero con la definición de convolución. ¿Se entiende? ¿Hace sentido? Y volvemos al dominio de una integral que tenemos que resolver y nos devolvería la versión muestreada de Laplace de una señal que no solamente tiene el muestreo, sino también la retención. Bueno, más bien dicho, no tiene la retención, que cumple el muestreo con una propiedad de convergencia de una serie. Es otra forma de intentar llegar a lo mismo que ya conocemos. Pero claramente esto está más difícil de tratar. Entonces a alguien se le ocurrió un método numérico, otra vez, que aplicado de manera parecida a lo que hicimos en la transformada z inversa, nos devuelve el resultado de la conversión. La solución de esta integral de convolución, porque aplicamos la convolución al final del día, convolución compleja, no obstante, de la señal original con el muestreador, hacemos la convolución compleja y eso nos devuelve la versión muestreada. Es igual a la sumatoria de los residuos de esta expresión en los polos de la señal original. ¿De acuerdo? Asumiendo que E a la T por S es la transformada Z, entonces ya cambiamos la notación de X muestreado de Laplace hasta X de Z, que es esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Lo bueno es que estamos tomando una señal o un sistema que está en el dominio de Laplace y lo estamos llevando directamente a Z. ¿Sí ven? Eso es algo que me gustaría rescatar del método. Hace rato analizamos la transformada Z partiendo de la secuencia que viene de una versión muestreada de la señal original. Ahora estamos trabajando en Laplace, porque ese era nuestro interés. Por eso llevamos el muestreador a Laplace. Entonces, de Laplace estamos obteniendo Z sin hacer un paso intermedio de volver de Laplace al tiempo y del tiempo a Z. Entonces, este es el propósito, la ventaja de este método. Bueno, hasta aquí los residuos se evalúan de manera parecida a lo que ya conocemos, que es el polo multiplicado por la expresión evaluada en el polo, cuando son polos simples. En el caso de polos múltiples, se aplica una expresión semejante. ¿De acuerdo?
Y bueno, en verdad, este método puede verse medio complejo de asimilar matemáticamente, pero en la aplicación del método numérico es muy sencillo. Y además es un método exacto, que es lo más importante. Por ejemplo, asumamos que tenemos un sistema muy sencillo de primer orden, de hecho, sin tiempo muerto en este caso, es igual a 16 entre 20s más 1. Y la intención es obtener la transformada z, que esto ya es un sistema, de este sistema que correspondería a la función de transferencia de tiempo discreto. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos el método de la integral de convolución. Pero es muy importante mencionar algo antes de aplicar el método de la integral de convolución. Y es que ese método lo que hizo fue llevarnos del discretizador al dominio de Laplace para aplicar un criterio de convolución compleja, pero en ningún caso estamos solventando el hecho de la aplicación práctica de muestrear y retener. Entonces, definitivamente, antes de aplicar a este sistema la discretización exacta con el método de la integral de convolución, le vamos a agregar el muestreador. Bueno, el retenedor, más bien dicho. El retenedor de orden cero en este caso. Que tenía una función de transferencia muy sencilla, ¿no? 1 menos e elevado a la t por s entre s. Así estaba, ¿no? E elevado a la menos t por s entre s. Entonces, debemos llevar al dominio z el sistema que queremos transformar, pero previamente incluyendo el retenedor de orden cero, al que además le llamamos la función de transferencia. Y tiene sentido de que apliquemos la función de transferencia como multiplicación a otro sistema más. Sí, está completamente válido, ¿no? Es del álgebra de Laplace la que está aquí funcionando. Entonces quedaría 1 menos d a la menos t por s entre s multiplicado por 16 entre 20s más 1. Claramente puedo, e a la menos t por s, esto es z a la menos 1. Clarito, ¿no? Entonces esto ya sale, como z es un operador lineal, solo le puedo sacar de esto y ya queda 1 menos z a la menos 1 multiplicado por 16, la transformada z de 16 entre s por 20s más 1. Y ya está. ¿Está bien? Y a esto sí le aplicamos el método de la integración compleja, que de manera particular nos decía que tomamos esta expresión, en este caso vamos a transformar esto, multiplicado, me regreso una lámina, bueno, 2, es eso, multiplicado por z, entre z menos d a la t por s, en los polos de x de s. En este caso tenemos ¿qué polos? El polo 0 y el polo menos un veinteavo. ¿Sí se ve? Muy bien, entonces, a esto será igual a la transformada z de esta expresión, que es igual, voy a reescribir nada más esto, a 16 entre 20 para que quede un poquito mejor representado, de los residuos de esta expresión multiplicado por z entre z menos d la t por s. Que no pierdan de vista que esta expresión de aquí al final del día correspondía al muestreador. ¿Sí? Así salió. En los polos es igual a 0 y el resto menos un 20. Entonces, este sería el residuo 1. Multiplicamos S por todo este rollito de aquí. Se va S, ¿no? Obviamente. Reemplazamos S igual a 0 donde corresponda y nos queda este primer residuo. Y el residuo 2, multiplicamos S más 1 entre 20. Evaluamos en un veinteavo, menos un veinteavo. Disculpen, aquí hay menos. Hay dos typos que he encontrado en las láminas. Y tenemos el segundo residuo. Y el método numérico nos decía, pues ya simplemente sumamos las dos cosas, ¿no? Sumamos los residuos que fueran parte de la expresión, sumados esos, tratados un poquito más algebraicamente y reescritos nos quedan 16 que multiplica a 1 menos d a la menos t entre 20 por z a la menos 1 entre 1 menos d a la menos t entre 20 por z a la menos 1. Fin. Y esto se supone que corresponde al modelo discretizado del sistema original, que era 16 entre 20 s más 1. Hagamos una comprobación, porque al final del día lo bueno de tener simuladores y
y cosas así, es que evidentemente nos habilitan estas múltiples y bondadosas comparaciones. El sistema original, GPDS, dice que es igual, vamos a poner aquí función de transferencia, 16 entre 20S más 1. Es este, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Y el que hallamos con el método exacto de la integral de convolución corresponde en este caso a esta expresión de aquí. Bueno, la voy a escribir algebraicamente también. Permítame definir aquí el operador Z como el operador Z y tengo que definir un tiempo de muestreo. Claramente en este proceso o en esta transformación aproximada, bueno, exacta más bien dicho, el tiempo de muestreo tiene injerencia directa porque define para diferentes tiempos de muestreo diferentes expresiones. Entonces, vamos a poner un tiempo de muestreo ahora mismo de, no sé, 2 segundos. Ya, así quedaría así. Listo. Y voy a escribir una primera expresión. Esta primera expresión es igual, voy a escribir todo el numerador. Y dice que es igual a 16 que multiplica a 1 menos d elevado a la menos t entre 20. 1 menos el exponencial de menos t entre 20. Y esto multiplicado, toda esa expresión por z elevado a la menos 1. Voy a revisar. Así mismo es, ¿ok? Entre 1 menos... sí, se me fue aquí. Uno más. Ahí está. E a la menos t entre 20 por z a la menos 1. Menos t entre 20. Menos t entre 20 por z elevado a la menos 1. Ahí le voy a dar. El modelo me dice que es de segundo orden, no debería, ¿no? Debería ser de primer orden porque pensamos en un sistema de primer orden, pero claramente aquí hay z al cuadrado y esta z, puedo sacar factor común z y volarle con este cero, entonces nada más escrito de forma redundante, pero está bien. Para hacer una pequeña comprobación, vamos a hacer un escalón al sistema original, al GP. Aquí le voy a hacer un hold on y hacer un escalón al F1, que es el sistema discreto con un periodo de muestreo de 2 segundos. Como el muestreo es exacto, bueno, se ve que muestrea, sostiene, porque incluimos el retenedor de orden 0. Luego vuelve a muestrear, vuelve a sostener por 2 segundos, muestrea, sostiene. Hemos logrado generar el modelo exacto en tiempo discreto de un sistema que estaba en tiempo continuo en el dominio de Laplace. Claro, cambiemos el tiempo de muestreo. Voy a cambiar el tiempo de muestreo. Miren, sí, solo voy a poner aquí 5 y 2 segundos. Claramente, F1 y F2, como tienen diferente tiempo de muestreo, también tienen una dinámica un poquito distinta. La ubicación de este polo es diferente a la ubicación de este otro polo. Por eso les mencionaba desde la primera sesión que en sistemas de tiempo discreto, la selección del tiempo de muestreo es crítica. Se tiene que seleccionar con mucho cuidado, teniendo primero en referencia, hicimos algunas comprobaciones con Nyquist, con el teorema de muestreo de Nyquist, pero también tenemos que ser enfáticos que en aplicación esto tiene incidencia en la dinámica de respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos el escalón. Solo el F2, para que salgan ahí los dos modelos. Debería salir el otro sobrescrito, tal vez no se ve mucho. Mandémoslo de nuevo a que salga de otro color. Uno más clarito. Ahí salió, mira.
Pues claramente se ve, bueno, en azul el sistema original, en naranja, si se alcanza a ver como naranja porque está medio raro, el, el modelo 1, que tiene un tiempo de muestreo de 2 segundos, y en púrpura el modelo 2, que tiene un tiempo de muestreo de 5 segundos. Claramente, espera 5 segundos, muestrea 5 segundos, muestra sostiene, muestra sostiene, muestra sostiene. Y es exacto. Le pega justamente a las muestras de valor exacto porque usamos un modelo de referencia. ¿Está claro? Muy bien, eso se puede alcanzar a hacer, como vieron, matemáticamente. O sea, de forma cerrada aplicamos un método, que sí es un método numérico, pero implica matemáticamente aplicar ciertos detalles de residuos y calcular y se obtiene. Se puede hacer algo medio parecido, no medio, idéntico, solamente con herramientas de MATLAB. ¿Cómo se hace? Bien, vamos a hacerle a la parte práctica, ya que conocemos el fundamento. Si tengo un modelo en tiempo continuo, este de aquí, por ejemplo, el mismo para fines prácticos, y defino un tiempo de muestreo, voy a definir otro, 4 segundos, o puede haber definido el mismo, no importa. Lo único que tengo que hacer para discretizar en una nueva variable, le he puesto aquí el h para enfatizar que colocamos el retenedor de orden 0 también aquí como parte de la conversión y usamos el comando C2D. Permítame elaborar algo de la ayuda del comando C2D. El C2D es Continuous to Discrete y convierte un modelo de tiempo continuo a uno de tiempo discreto. Implica que le demos el modelo en tiempo continuo como argumento y el tiempo de muestreo. Si no hacemos nada más, como referencia en la conversión, utiliza de forma predeterminada el método de retención. Aquí están los métodos. Antes, aquí está, método, utiliza por defecto, digamos, ¿no? Predeterminada, que dice aquí Zero Order Hold. ¿De acuerdo? Si no le pongo nada. Pero también puedo especificar un retenedor de primer orden, sin retenedor, solo impulso, un método aproximado, el de toasting o el método de conversión bilineal, etc. ¿De acuerdo? Entonces, le ponemos C2D, el modelo en tiempo continuo y el tiempo de muestreo. Ya siendo más precisos, podría ir con el retenedor ahí, pero si no le pongo no pasa nada de cualquier forma en este caso. Entonces, le picamos y ya nos devuelve el sistema. ¿De acuerdo? Y esto es exactamente igual a lo que hicimos con el periodo de t igual a 4 segundos y F2, por ejemplo. Ahí está. Lo mismo, ¿no? Con el método que nosotros aplicamos. Muy bien, con esto vamos a cerrar la sesión hasta este punto. Espero que les haya generado un poco más de interés esta parte matemática de utilizar la transformación beta para señales con aplicación y ahora llevar el dominio de sistemas con intercambio directo de tiempo continuo en el dominio de Laplace, el dominio complejo, al dominio Z o discreto. Nos vemos la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a quienes participaron en línea. Tengan una bonita tarde todos. Gracias, ingeniero. Nos vemos, que estén muy bien.